Muy buenas noches, qué gusto para mí poderlos saludar en este viernes 17 de septiembre del 2021. Bienvenidos a su programa Código N, programa número 11. Hoy, en sustitución del señor Walter Araujo, pues su servidor estará conduciendo el programa. Esta noche, como todos los viernes, está en nuestros estudios el señor Giovanni Galeas, analista y también observador de la realidad, pero lo más importante, alguien con muchos conocimientos políticos y en el análisis político de los hechos que han sido trascendentales durante la presente semana que estamos concluyendo hoy. Quiero invitar al auditorio a que comience a activar pues el super chat y a recibir su apoyo pues para esta producción del programa Toda la Verdad, así como también la cuenta de Araujo64 a través de Stripe. Estamos recibiendo sus donaciones, agradecemos esa fiel sintonía y es nuestro saludo y agradecimiento pues al auditorio, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras patrias. Esta noche tenemos el privilegio de tener al señor Giovanni Galeas, a quien doy la más cordial bienvenida. Giovanni, muy buenas noches. Qué gusto para mí saludarte y verte de gorra en la noche. No sé por qué. Gracias, un gusto también estar aquí contigo, José Luis. Un saludo a Walter, está un poco indispuesto de salud, ojalá que se mejore. Mejórate, amigo. Aquí haces falta. Es un comunicador formidable, Walter Araujo. Bueno, lo de la gorra. Es que he andado bien enredado estos días y he tenido que salir con frecuencia de la ciudad, ahí dando vueltas y ahora pues ni toqué tablitas, ¿no? Llegué y ¿sí? Me vine para acá y hasta se me olvidó. Entonces, sí me siento un poco raro porque casi nunca uso gorra bueno, por lo menos en los sets televisivos. Correcto. Pero, ni modo. Bueno, bienvenido y... Gracias. Sí, nos llamó la atención la gorra. Giovanni, no podemos evitar iniciar pues nuestro programa esta noche, Código N, programa 11, con tu evaluación, con tu primera aproximación a lo que fue la conmemoración del Bicentenario. Sí. Dos escenarios. Uno, las marchas convocadas por algunas organizaciones sociales, algún porcentaje de la oposición que hicieron convocatorias en redes sociales y luego la cadena de radio y televisión del presidente de la República, Nayib Bukele, que por 49 minutos estuvo conversando con la población, dando el sentido de la independencia y también una seguridad para la inversión pública del 2022 con la primera piedra del Estadio Olímpico, la primera piedra del Tren del Pacífico, la primera piedra del aeropuerto en el oriente del país y, por qué no decirlo, los dos hospitales que están proyectados a su construcción en el 2022. Sí, eso es muy importante. De acuerdo. Eso es muy importante, ese es cuando todo el plan político se empieza a traducir en efecto económico. Cuando hablamos del Tren del Pacífico, cuando hablamos del aeropuerto de la Unión, creo que te faltó la solución Los Chorros. El periférico. Claro, el paso a nivel que va a haber ahí, sí, sí. Una obra de ingeniería de primer mundo, evidentemente. Va a ser el puente más alto del país. Totalmente, entonces, y una de las infraestructuras más impresionantes en toda Centroamérica, ¿no? Bueno, los dos hospitales, pero eso no cae en el vacío, pues. Eso se agrega a todo lo que ya hay y al plan de desarrollo nacional, al plan para llevarnos de manera acelerada al primer mundo. Y el presidente lo dijo en su discurso, lo dijo textualmente, de qué se trata esto. Pero además no es una sorpresa. Todo eso, como yo siempre repito, está en el plan Cucatlán. Todo eso está en el plan Cucatlán. Bueno, mira, tanto la celebración del Bicentenario, la marcha de protesta de la oposición, el discurso presidencial y los anuncios a los que ya te he referido, forman, digamos, la manera en que vamos a recordar todos la celebración del Bicentenario, y es que es histórico, es importantísimo lo que ha pasado. Imagínate la simetría histórica de que desde 1821 hasta el 2021, 200 años de historia. 200 años. Y que el presidente de la República puede decir en una frase también simétrica, por cierto,
en este caso una simetría más bien literaria, pues, cuando él dice 200 años que no fueron los mejores, pero sí podemos estar frente a 200 años que sí pueden serlo, porque El Salvador se lo merece. Entonces, si me permite, vamos por partes. De acuerdo. Uno, la celebración del Bicentenario. Yo he estado proponiendo con frecuencia una lectura muy particular. Esta es una opinión personal que tiene que ver con la manera en que yo he estudiado el proceso político salvadoreño. Y lo voy a decir de manera muy resumida porque ya lo he repetido bastante, el tema de lo que pasó con el Acta de Independencia en 1821, ese tema que marcó el ellos y nosotros, que para mí es la línea divisoria entre la élite y la mayoría popular, ¿no? Ellos son la élite, son poquitos, es una minoría minúscula, pero muy voraz y muy poderosa, ellos. Y nosotros, que somos el pueblo. Y ya desde el Acta de la Independencia, desde ese acto constitutivo, no se excluyeron. Al decir José Cecilio del Valle, debemos adelantarnos a declarar nosotros la independencia antes de que el pueblo mismo la declare en los hechos, con las funestas consecuencias que eso traería para nosotros. Ahí marcó la línea divisoria. Todo el siglo XIX fue una matancinga, una escaramuza, una degollina entre caudillos, tanto liberales como conservadores, que se metían presos los unos a los otros, se fusilaban los unos a los otros y se emblematizaron en dos líderes, en dos caudillos principalmente. Eran los conservadores, que eran los azules, con Francisco Dueñas, que fue presidente de El Salvador en 5 ocasiones, y el general Barrios, liberal. Sí. ¿No? Pero lo importante, ¿por qué yo cuento esto siempre? Es porque aunque estas dos facciones políticas vivían en permanente pleito y dejaron el país al garete mientras ellos se peleaban por el poder, no por otra cosa, por el poder, esos dos partidos aparentemente enfrentados terminaron siendo tan indistinguibles unos de los otros, ¿no? Tan indistinguibles. En teoría, los liberales eran progresistas y los conservadores pues eran eso, conservadores. Es decir, es lo mismo que decir, en los términos del siglo XX, la izquierda y la derecha, o la derecha y la izquierda, pues. Los azules serían Arena y los rojos serían el FMLN. Es decir, conservadores Arena, liberales el FMLN. Si lo tomamos así, eso en el siglo XIX. Pero al final del siglo XIX, ¿con qué termina? Con que los liberales, es decir, los rojos, es decir, lo que en aquel momento podríamos percibir como FMLN, terminan haciendo el acto conservador, el acto corrupto más grande de todo el siglo, que fue la primera gran privatización, despojar a los indígenas de sus tierras comunales, de los ejidos, y esas tierras fueron a parar a las manos de ¿quiénes? De ellos, de la misma clase política en la que se mezclaban liberales y conservadores, que ya habían desde mediados del siglo XIX conformado el núcleo de lo que después sería la oligarquía nacional, las 14 familias, el G20, los ruiseñores, los cardenales, como quieran llamarles. Pero ellos, los dos partidos, en esa guerra de caudillos, formaron, uno, la oligarquía, y dos, la clase política que despojó al pueblo. Terminaron siendo lo mismo, indistinguibles los dos partidos. Pasó todo el siglo XX, parecido al siglo XIX, con un enfrentamiento, una tensión entre izquierda y derecha, pero terminaron siendo Arena y FMLN. ¿No? En esa tensión durante todo el siglo XX, igual no nos desarrollamos. El país se quedó estancado en el tercer mundo permanentemente, sí, como en toda América Latina, Y así se nos fueron 200 años, hasta el 3 de febrero de 2019, el pueblo dijo, basta, se acabó ese enfrentamiento estéril, ese bochinche estéril entre conservadores y liberales, izquierda y derecha, Arena y FMLN, que terminan siendo lo mismo, y ahí está la lamentable escena que nos presentaron a todos Lorena Peña y Portillo Cuadra burlándose
de sus mismos militantes y contando, porque no sabían que estaban siendo grabados, contando, muertos del chiste, con la mano en la cintura, algo tan grave como su ilusión, porque solo es una ilusión, de volver a las armas, de volver a meter al país otra vez al bochinche. ¿Y esto es peligroso? Otra vez a la violencia, totalmente. Pero es una ilusión. O sea, nadie crea que se va a tomar en serio que Lorena Peña se va, y el Diablito Ruiz, y este señor Portillo Cuadra, y Johnny White, y don Javier Simán, se van a ir a la guerra, ¿verdad? O sea, nadie va, o que Medardo se va a ir a la guerra, pues, o que Chafik Handal, hijo, se va a ir a la guerra. Yo quiero compartir con usted, y es que usted lo trae ya al presente, un tuit de la expresidenta de la Asamblea Legislativa, también comandante de la CFPL, Lorena Peña, comandante Rebeca, en donde ratifica lo que Giovanni Galeas está hablando de los fusiles. Aquí lo tenemos en pantalla, lo que ella ha dicho. Ratifico lo dicho ahí en el video, que hasta el presidente circula. Quieren desarrollar nuestras ideas con violencia. Nos quieren volver a tiempos de dictadura militar, con un partido único. Contra esa perversa intención de Bukele nos debemos unir todos. #dictadura nunca más. Sí, bueno, no me voy a detener mucho en eso, porque eso es lo que ella dice ahora ante la vergüenza de sus palabras textuales ahí, pues, ahí en la plaza, la manera sarcástica en que se refiere a su propia militancia, la manera en que se la celebra. Y está hablando con el doctor René Portillo Cuadra, jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista. Exacto, unidos en un mismo plan. Ya lo de tomar las armas, eso pues, ¿quién se lo puede tomar en serio? Pero cuando ella dice, hay un punto al que yo me quería referir, bueno, cuando hablé de por qué los liberales y los conservadores terminaron siendo lo mismo, es exactamente lo que pasó con AREN y FMLN. Nos llevaron a una guerra, hicieron un acuerdo, terminaron haciendo exactamente lo mismo. Los dos partidos al servicio de la oligarquía nacional, los dos partidos en contra del pueblo. ¿No? Eso es lo que nos pasó en 200 años. Y terminó justamente como una simetría histórica, terminaron en términos simbólicos. Ese hecho de Lorena Peña y Portillo Cuadra hablando de esa manera, refiriéndose así al pueblo, hablando de dictadura, pero si los salvadoreños sabemos que es una dictadura, si aquí desde 1932 hasta 1979 nos gobernó una neblina de coroneles y generales, a cual más represivo, si el hombre fuerte del régimen militar era un genocida, un criminal llamado José Alberto Medrano, el famoso general Medrano, el Chile Medrano, fundador de orden, inventor de la consigna haga patria, mate un cura. Y con haga patria, mate un cura también maten, y bueno, hagamos la cuenta, la represión de todo el régimen militar contra obreros, campesinos, maestros, estudiantes, intelectuales, sacerdotes, es que fue los que fueron de esa gama, que es todo un movimiento social, es todo un pueblo, los que fueron desterrados, masacrados, torturados, desaparecidos, asesinados, se cuentan por centenares de miles, de 1932 a 1979. Es centenares de miles de reprimidos. Bueno, tanto así que quien le dio vuelta a ese régimen militar fue una facción del ejército llamada Juventud Militar, ¿no? La Juventud Militar. Pero en ese hecho, ¿no?, fue un golpe fallido, porque se quedaron los mismos militares represivos al mando, finalmente desplazaron a los jóvenes y cometieron el gran error de matar a Monseñor Romero. Cometieron el gran error de matar a Monseñor Romero en 1980. Ahí se abre la guerra civil. La guerra civil comienza con la muerte de Monseñor, con ese asesinato atroz, ¿no? Lo matan dando misa en el altar, le pegan un balazo en el corazón. Los escuadrones de la muerte de la derecha. Ahí se abre la guerra civil. Bueno,
Pasan 10 años de guerra civil, ese es el régimen de guerra, ¿no? Administrado por la democracia cristiana, pero los militares tenían el poder real, pues, ¿no? Al servicio otra vez de la oligarquía y en contra del pueblo. Otra matancinga. Llegamos a los acuerdos a esos acuerdos en los que la oligarquía posterga a los militares, rompe el vínculo con los militares, los deja prácticamente tirados a los militares y delega el poder en un régimen bipartidista, Arena FMLN turnándose con el acuerdo completo de los señores oligarcas que su plan de Estado oligárquico, del sistema oligárquico, no se ve alterado en absolutamente nada durante los 30 años que duró el régimen bipartidista. 20 Arena, 10 el FMLN, no se tocó en absoluto lo sustantivo del sistema oligárquico, nada, absolutamente nada. Otra vez a favor del capital en contra del pueblo. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó. Bueno, llega el 3F y comienza a cambiar, esa decisión del pueblo se reconfirma el 28F y llega el 1 de mayo y comienza a operar la mayoría popular. Desde el 3F para acá el poder pasa a manos del pueblo, ya no tienen ellos el poder. Creo que ahí nos vamos a quedar, vamos a la primera pausa, don Giovanni Galeas. Cuando volvamos, retomamos siempre otras lecturas de esta marcha, porque vamos a contrastar lo que están diciendo los organizadores o las caras visibles que andaban en la marcha, desde el ex magistrado Belarmino Jaime hasta dirigentes de los partidos políticos tradicionales, así como también personas de la comunidad LGTBI. O sea, había una diversidad de instituciones o personas que se unieron, pero ¿cuántos eran en realidad? ¿Qué tan significativo era esto? Y lo confrontamos con lo que el presidente decía. El apoyo popular y las elecciones le dieron el mandato a él, y quien conduce el país es el presidente Nayib Bukele. Volvemos. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. ¿Por qué anunciarte con
con TVO Canal 23, porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes. Forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Gracias por hacer esas donaciones en el super chat de Walter Araujo. La recibimos y esto permite la producción de nuestro programa, y también está la cuenta en Stripe de Araujo64 para que usted también a través de esta plataforma pueda hacer sus donaciones para el programa Código N, edición número 11. Estamos recibiendo bastante comunicación a través de nuestra plataforma de redes de Facebook. Hay personas que nos están sintonizando en Usulután y le mandan un saludo bastante afectuoso a usted. El señor Mario Durán, desde Santiago de María, está saludándolo. Saludos desde Santiago de María, excelente análisis. También muchas gracias. El señor Bonilla de la diáspora está en sintonía, está en los Estados Unidos. José Fernández dice, la película en español del 21%, lo menciona. Carlos Galdames, Bukele, the best, el mejor. Igualmente, Janet Ramírez, Bukele 2024, Bukele 2024. Pati Lobo está en sintonía y otras personas más de la diáspora que le mandan saludos, señor Giovanni. Y también recibimos las críticas. Bienvenidas por las críticas. Don Giovanni, queríamos consultarle qué otras lecturas podemos hacer de esta marcha. Ya yo anticipaba el volumen que pudo tener la marcha, la convocatoria de una diversidad de instituciones o demandas, desde la comunidad LGTBI, el Bitcoin, los jueces que dicen que están en contra de la purga judicial, que ya fue sancionado por el señor presidente de la República, ya fue publicado también en el diario oficial, se dio a conocer ahora, y otras demandas más de las organizaciones sociales que tradicionalmente todo el momento del 15 de septiembre son convocados para ese tipo de manifestaciones. Para ellos ha sido un éxito la convocatoria, pero es una marcha que terminó en nada. Llegaron a la Plaza Francisco Morazán y se dispersaron, no hubo un pronunciamiento, no hubo nada, cada quien se fue para su casa, pero quiero saber cuál es tu lectura. Tú vienes pues de conocer cómo se condiciona este tipo de manifestaciones, sí, de masas durante el conflicto armado. Has estudiado este fenómeno, sí, sabes cómo se movilizan las personas, cuáles son las motivaciones. Incluso cuando tú estabas en la estructura del ERP, habían hasta retenes militares que tenían que sortear para llegar a San Salvador. Sí, es que, bueno, si alguien sabe cómo es la dinámica de la protesta de calle, somos los que participamos en las protestas de calle de los 70s, 80s, porque fue toda una escuela de cómo organizar la protesta de calle, de qué sentido tiene la protesta de calle, del manejo político de la protesta de calle y de cómo se maneja operativamente. Y ahí hay toda una escuela que el FMLN la conoce perfectamente bien, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que fue el FMLN histórico se fue del FMLN. Ahí se quedó solo el Partido Comunista como jefes, se quedaron con el aparato del FMLN, dilapidaron todo el capital político del FMLN, y ellos con razón es que no saben cuál es la dinámica de la protesta de calle, porque ¿sabes cómo le decían al Partido Comunista? No. Nosotros le decíamos la agencia de viajes, porque esos cuadros todos se iban a Rusia a estudiar carreras, ciencias políticas, administración de empresa, cosas muy raras. Ahí se formaban los cuadros. Bueno, de allí salió Cifrido Reyes, Benito Lara, Lorenzana, el mismo Shafiq Handal hijo.
todos iban a José estudiar. Luis Merino. Todos iban a estudiar, todos ellos hablan mejor ruso que español. Iban a estudiar, pasaban un curso militar regular, no guerrillero, por el Instituto Militar Frunze, Miguel Frunze, hacían su carrera. ¿Cuál era el objetivo? Era que nosotros, ellos llamaban nosotros los tontos, nosotros nos malmatáramos durante la guerra y ellos iban a regresar a administrar el país, a gobernar, con ya ellos profesionales. Claro. Todos nosotros dejamos la universidad para meternos en ese asunto, pero bueno, no importa. La dinámica de la protesta callejera, la gran lección de las grandes marchas de los años 70 y 80 fue la siguiente: nosotros íbamos de lo simple a lo complejo. Empezamos con pequeñas manifestaciones de grupos divididos y fuimos creciendo. ¿Por qué íbamos creciendo? Mira, expliqué desde 1932 hasta el 79 una neblina de coroneles y generales represivos, asesinos. Cuenta las masacres que hubo en ese tiempo, del 32 al 79. De hecho, la dictadura nace con una gran masacre, la del 32, en todo el occidente del país, de 1932. Muchísimos miles de campesinos mataron, muchísimos miles de campesinos asesinados, y de ahí las masacres no paran. El 44, no paran de meter presos, como dije, estudiantes, obreros, maestros, y hasta llegar a la locura de haga patria, mate un cura, pues. ¿Cuántos sacerdotes no fueron asesinados? Hasta monjas, hasta llegar a la locura de matar a Monseñor Romero. La matanza de los universitarios, el 76, bueno, y las masacres del Parque Libertad, pero es que eran incontables. ¿Cuál era la dinámica? Yo no sé si tú te acuerdas, José Luis, seguramente estabas chico, pero nosotros salíamos a manifestarnos. Hoy, un gran grupo, eran muchas cuadras las que llenábamos. ¿Y qué pasaba? Marchábamos y nos disparaban, nos mataban 5, 6, 10, 15, 20 en nuestras concentraciones políticas. Entonces al día siguiente velábamos los cadáveres en catedral o en la iglesia del Rosario. De manera pública velábamos los cadáveres. Y al día siguiente los íbamos a enterrar, y el entierro lo convertíamos en otra manifestación, nos volvían a disparar y volvíamos a salir al día siguiente con los otros muertos a enterrarlos. Entonces, ¿cuál era el principio? A más represión, más protesta. Esa es una consigna. No es que era el principio de la dinámica de la protesta callejera, es por la indignación, José Luis, si es que no eran animales los que mataban, eran compañeros, padres, madres, esposas, hijos, mujeres. Todos los días mataban gente, y te dije, así empezó el régimen al que llamamos dictadura. Bueno, masacre, 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 y a más represión, más lucha. A más represión la lucha se iba radicalizando, eso lo aprendimos, eso lo aprendimos. Si tú me dices ahora, la masacre, el asesinato, el desaparecimiento, la tortura, la cárcel, a la que el régimen de Nayib Bukele ha metido, ¿a quién? ¿A quién que no sea un ladrón? Pero ni siquiera a eso se van. Se van, esta dictadura es la más blandengue del mundo, ¿no? Se le van los acusados. Salen por la carretera, por el aeropuerto. ¿Quién no sabía que Margarita Escobar estaba en un gran lío? Que Sánchez Serén estaba en un gran lío, que Sigfrido estaba en un gran lío, que Aristides Valencia estaba en un gran lío, que Mauricio Funes se fue antes. Pero todos se van. Y el dictador no puede pararlos, ¿no? Y a los que mete presos, no el dictador, sino el sistema judicial, lo sacan los jueces con medidas sustitutivas. Esa es la dictadura. Bueno, no hay entonces esa dinámica de protesta callejera que implica a más represión, más lucha. Esa ilusión de Lorena Peña con Portillo Cuadra de que nos van a obligar a tomar las armas. ¿Obligar cómo? ¿Obligar de qué manera? ¿Cuáles son los actos dictatoriales que asemejen a este gobierno, con el de Daniel Ortega o con el de Hugo Chávez y Maduro? Con regímenes realmente dictatoriales. No existe, es una ilusión. Pero se puede participar en una marcha, perdón que lo interrumpa, se puede participar en una marcha con camisas de Nicaragua, con camisas de Venezuela y diciendo no a la dictadura. Sí, porque o es un contrasentido, o sea, no entiendo. Sí, precisamente porque hay libertad. Y te voy a decir algo más. Aprendimos otra cosa durante las marchas. Quien vivió aquellos tiempos, por cuestión de edad, no me dejará mentir, hagan memoria, recuerden. Mira,
Voy a contar un hecho que quizá, creo que es la primera vez que se cuenta. Es un hecho, casi un chascarrillo prácticamente, pues, una anécdota que sucedió. Fíjate que en la marcha de enero de 1980, una gran marcha que se hizo en el centro de San Salvador. Con unas mantas que prácticamente toda la calle Rubén Darío estaba cubierta. Totalmente, desde el Parque Cuscatlán y venían saliendo del Reloj de Flores, del Centenario, eran cuadras y cuadras y cuadras. A la Plaza Libertad. A la Plaza Libertad, ahí convergíamos. Bueno, entonces, Joaquín Villalobos, el comandante del RP, uno de los hombres más buscados en ese momento por las autoridades. Atilio. Sí, Joaquín estaba bien joven entonces y siempre fue muy voluntarioso y tal. Y entonces se le escapó a su seguridad, digamos. Hay un equipo de seguridad que siempre lo cuidaba, andaba en la zona, él estuvo ahí en la zona y en el lugar en que estaba dijo, espérenme, ya vengo, no sé qué, se salió, se le fue a su seguridad, andaba una cámara, y se fue primero dijo, voy a salir aquí a tomar fotos ahí a la gente, no a la manifestación. Pero aquellos ríos de gente le entusiasmaron y se fue caminando, se fue metiendo en la manifestación y empezó a tomar fotos. Claro, Villalobos es un poco alto y bueno, el ejercicio, la disciplina militar y todo eso, pues fornido, ¿no? Bastante fornido. Además, pelito corto, usaba de esas camisas centro, ¿no? Entonces lo ve un amigo que le decíamos Tarzán, que era jefe de seguridad de manifestaciones, de uno de los jefes de seguridad, porque eran equipos de autoprotección de las masas. Bueno, y uno de los jefes de seguridad de la manifestación, que no era guerrillero, sino de masas, ¿no? Ve a un hombre ahí con esas características, fornido, tomando fotos a la gente. Y entonces se va caminando y por instinto ya y por la educación, por esa escuela que te digo, va con su equipo, lo rodean, lo agarra por detrás, lo prensa y le dice ¡seguridad! Lo rodean, lo saca y van a empezar a maltratarlo, ¿no? Cuando llega la seguridad de Villalobos, ¿no? Que si sean guerrilleros, decían ¡ay, muchacho, hombre! Y prácticamente rescataron a Joaquín de que lo iban a maltratar, pues, ¿no? Pero ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque parte de la escuela era, nosotros sabíamos, teníamos equipos especiales para detectar infiltrados. Entonces, bueno, la policía, nos metían orejas, nos metían policías, pelito corto, contrario, y se les veía... lentes negros, cachucha. Sí, y se les veía hasta las esposas en la parte de atrás y el bulto en la cintura, ¿no? Entonces, a un policía nosotros lo conocíamos. A un grupito de policías lo conocíamos inmediatamente, había una modalidad operativa en que se les cercaba, se les aislaba, se les sacaba, y bueno, ahí pasaban, a veces se le iba la mano a la gente, ¿no? A los equipos de autoprotección. Pero teníamos gente especializada que reconocía los infiltrados, los neutralizábamos de inmediato, siempre. Esa era parte de la escuela. Pero ¿hasta cuántas personas lograron ustedes concentrar en esas manifestaciones? Porque me estás hablando de un método en donde no estaban improvisando nada. Ustedes tenían el control total de eso. Nosotros llegamos a poner efectivamente casi 200.000 personas en la calle de manera simultánea. Casi 200.000 personas en la calle. En nuestro momento más alto, el auge. 78, 80. Sí, 78, 81. 80. Ese fue hasta mayo del 80. Llegó el momento más alto de la agitación de masas. Pero, y te digo, ¿cómo era posible? ¿Por qué poníamos 200.000 gentes en la calle? Y había retenes en todas las entradas a la ciudad, en todas las entradas, patrullaje constante en todas las calles principales para impedir que los campesinos entraran. ¿Y cómo entraban? Entraban. Si en las manifestaciones la mayoría eran campesinos. Es que la izquierda política, la izquierda éramos poquititos. Los universitarios, estudiantes, éramos poquititos. Me recuerdo hasta la gran masa son los campesinos. Y de las organizaciones sociales como Comadres, que andaban siempre vestidas de negro. FECAS, UTC. Esa era lo masivo en realidad. Y los campesinos entraban un día antes, 2 días antes,
entraban por veredas. ¿Y cómo se organizaba eso? ¿Cuánto tiempo demandaba? Porque pareciera ser que... Eran medidas clandestinas. Era toda una logística de clandestinidad. Que se volvieron especialistas ustedes en esto. Totalmente, habían varios. Entonces, digo, también nos volvimos especialistas en otro aspecto. Y aquí voy a la parte ya del análisis de la manifestación, del fracaso de esa protesta. Y te lo digo con propiedad. Mira, uno aprende una cosa que es muy básica, incluso te lo enseñan en la escuela de periodismo eso, y que es muy básico, pues, hasta me da pena decirlo. Uno aprende, lo más básico es cuánta gente cabe en un metro cuadrado. Bueno, tal lugar tiene tantos metros cuadrados aproximadamente, sea una cuadra, sea una calle, y haces una simple matemática. No. ¿Cuántos cabe un metro cuadrado? ¿Cuántos metros cuadrados tiene tal espacio? Y haces una simple matemática. Pero no en fila india. No, metro cuadrado. Entonces, ¿cuántas personas caben? Yo sé. No en fila india, sino concentrados en un metro cuadrado. Bueno, entonces dice, nosotros sabíamos. La Plaza Morazán, por ejemplo, pero simple matemática es básico. La Plaza Morazán se llena con un aproximado de 5.000 personas. La llenas, la Plaza Morazán, no personas tapiñadas unas con otras, ¿no? Sino con cierta distancia, pero llenas la Plaza Morazán con 5.000 personas. La Plaza de la Morazán, no. Ahí, en esa manifestación del 15 de septiembre de la oposición, estaba llena la mitad de la Plaza Morazán. La mitad. Si la matemática te dice que se llena con 5.000 y estaba llena solo la mitad de la plaza, entonces ponle que había 2.500, ponle que había 3.000, ponle que había 4.000, pues ya se estaban muy apretujados, ponle eso. No. Pero mira lo que pasa. Y esto es muy sencillo, José Luis, no es una ciencia, pero mira lo que sucede. Hay alguien Yo escuché a un youtuber que creo que reside en España y que se llama Caos, no sé su nombre, que tiene cierta credibilidad. Y él dice que él es neutral, que él no da información ni de un lado ni de otro, sino que se mantiene neutral. Y lo escuché hacer un análisis que me sorprendió mucho. Él dice, aquí dice, está leyendo una información brindada por Brian Avelar, un periodista que ya no sé si del Faro o de... No, Brian está ahora en Factum. Bueno, un periodista de Factum, antes era del Faro, y que es un periodista que tuvo un encuentro bastante vergonzoso ahí con el presidente Bukele. Bueno, ese mismo muchacho... ¿Al que le ofrecieron agua? Sí. Okay. Ese mismo muchacho dice que estaba ahí tomando fotos y que recorrió todo el lugar. Lee este youtuber que se llama Cao. Dice, Brian Avelar, de la revista Factum, dice que él calcula que allí había de 6 a 8.000 personas en la plaza. De 6 a 8.000 personas. Brian Avelar, que ya sabemos el cariño que le tiene a Nuevas Ideas, a Nayib Bukele, a mí, ¿no? Y lo objetivo que es para juzgar los actos de la oposición. Entonces él calcula, estando en el lugar, habiendo recorrido todo, teniendo una experiencia ya aquí en el país, que habían de 6 a 8.000. Y dice Caos, este youtuber que está en España, dice, que por cierto tiene muchos seguidores, Caos, dice, pero yo creo que se quedó corto, dice. En realidad se quedó corto, porque yo veo las fotos, yo veo la cantidad de gente y así a ojo de buen cubero calculo que por lo menos habían 20.000 personas en la manifestación. Imagínate, que está aquí y que obviamente en ese objetivo dice hay de 6.000 a 8.000. De 6.000 a 8.000. Y este youtuber que está allá en España viendo unas fotos dice, yo calculo que de mínimo había 20.000 personas. Pero mira, vaya, ponle el máximo. Brian dijo que 8.000. Dice de 6.000 a 8, pero pongámosle 8.000. Y el otro dice, le agrega, bueno, 12.000 personas más.
Eso no se puede hacer por esa regla de 3 que te comenté. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esa plaza? ¿Cuántos caben en esa plaza? Todo el mundo sabe, que conoce lo de las manifestaciones, los periodistas de AP, de Franpress, todos sabían, si llenas la Plaza Libertad tienes tantas personas, más o menos. Si llenas la Plazuela Morazán tienes tantas personas, más o menos. Si llenas tantas cuadras tienes tantas personas que asistieron. Así se calcula. Todos los periodistas saben hacer ese cálculo. Tú no puedes cometer errores tan gruesos como ese que cometió este youtuber. Por alguna razón cometió ese error. Yo no estoy juzgando aquí otra cosa. Lo que pasa es que me sorprendió un error tan grueso, pues. Bueno, de esa manera se equivocan en la calidad y en la cantidad los protagonistas políticos o jefe de esa manifestación. Allí Javier Simán dice, ¿quién dice que somos el 3%? Bueno, si tú juzgas que de 6 millones el 3% son casi 200,000 personas, ¿no? De 6 millones de personas. 6.500.000 como los que estamos aquí, ponele 6. El 3% ¿cuánto es? Casi 200,000 personas, 180,000 por ahí, ¿no? Entonces, bueno, es que ni de lejos había ahí 4,000 personas, ni 5. Y entonces dice, ¿quién dijo que somos el 3%? Pues tú mismo, imbécil. Si mira lo que estaba ahí. Eso no es un éxito. De acuerdo, eso es el fracaso, que es la lectura que tú estás haciendo. Vamos a hacer una nueva pausa. Cuando volvamos, vemos los números de Walter Araujo en torno a cuántas personas aproximadamente podrían haberse concentrado. Y es a partir de las fotografías, que es el referente que se tuvo, y a lo que el diputado de nuestro tiempo, Johnny Wright, ha destacado en su cuenta de Twitter con la frase, esta es la ruta. ¿A cuál ruta? Giovanni Galeas nos lo acerca. Volvemos. Ok. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV. Gracias por continuar con nosotros esta noche. Código N, programa 11. El invitado, Giovanni Galeas. Vamos y damos paso a un tuit que colocó el señor Walter Araujo, con experiencia de ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, presidente del Tribunal Supremo Electoral, presidente de la Asamblea Legislativa y también de Arena. Vamos y dice, buenos días. Los gorgojos ya son menos del 3%. Y si lo hacemos más para arriba, podemos ver algunas de las fotografías que ha puesto el señor Walter Araujo y dice, siguen decreciendo, pues a pesar de meterle cientos de miles de dólares en acarreadores, solo marcharon los corruptos de los mismos de siempre y no superaron, Giovanni, los 2.500. Sí, quemaron un punto chivo, pintaron paredes
y el Bitcoin. Ahí vemos las fotografías con algunas camisas que tiene los emblemas de los partidos tradicionales. Vemos las manchas que han hecho, asimismo a esta parte de la Chibok Golet. Vemos una manifestante que en principio es familiar del general David Munguía Payés, guardando arresto domiciliario en su residencia acá en Panchimalco. Y vemos esta foto aérea que nos pone en perspectiva lo que es la plaza Francisco Morazán, las camisetas que ya mencionábamos. Ahí tenemos la visión, la vista aérea panorámica de la plaza Francisco Morazán. Ahí está el antiguo edificio del Banco Salvadoreño, el parqueo de la plaza Morazán, el Teatro Nacional a un costado. Y vemos pues lo disperso de las personas que en ese momento estaban transitando o se encontraban concentradas en esa área a esa hora de la mañana del 15 de septiembre de 2021. Giovanni, tú nos estás contando y nos pones en perspectiva un relato de lo que es una marcha y la lectura que pueda tener esta marcha en comparación a otras que se daban en los 80 que concentraban 200,000 personas que tú estás diciendo. Sí. Y acá Walter Araujo nos pone en perspectiva que podrían haber alcanzado 2.500 personas con la ventaja que era un día feriado. Y es que hay un porqué, pues. O sea, había un élan vital en el sentido de la marcha popular, de la protesta de calle en los 70s, 80, porque había efectivamente una dictadura militar. Así era así. Había masacres, desapariciones, torturas, muertos, cárcel, persecución, destierro, por supuesto, exilio. Todo eso vivíamos todos los días. Y había miedo también. Miedo a la represión, miedo a la captura. Muchísimo miedo, pero esa es la escuela, sobreponerse al miedo. ¿Y por qué había gente en las calles sabiendo que nos iban a disparar? ¿Y por qué íbamos a enterrar a nuestros muertos sabiendo que nos iban a disparar? ¿Qué te motivaba a ti a estar ahí? Bueno, es que era una dictadura, era un deber cívico sacar a esos criminales del poder. No podíamos ser jóvenes dignos. Pero no es una utopía la que estás diciendo. Bueno, lo hicimos. Te lo digo con respeto. Bueno, no lo hicimos, luchamos, claro, no ganamos la guerra. Eso ya es otro cantar. Pero nosotros peleamos. Y se murió muchísima, compañeros míos, compañeras mías, novias. Bueno, es que fue increíble la represión. Y aún así salíamos. Claro que había miedo. Nadie es más miedoso que yo. Reto a alguien que sea más miedoso que yo. Pero, hombre, tampoco tan miedoso que me niegue a cumplir un deber cívico. Era sacar a los militares del poder. Esa era la lucha. Había una razón. Estaban pisoteando el honor nacional, la dignidad nacional, a nuestra gente, maltratando a los campesinos, a los estudiantes, matando sacerdotes. Eso es cuando decimos dictadura. Miren la gran distancia que hay de una realidad a la otra. Entonces, cuando tú engañas y dices vamos a luchar contra la dictadura, ¿cuál dictadura? Esa es la pregunta que el presidente respondió en la cadena de radio y televisión. Ese es el último componente al que quiero referirme. Si tú no tienes inconveniente, me haces otra pregunta si quieres, pero quiero cerrar el análisis con el discurso del presidente. Sí, solo quisiera contar quiénes andaban en la marcha, por qué estaban protestando. Ya decía yo que estaba la comunidad LGTBI, estaba una representación de los jueces, de magistrados, por la purga judicial que argumentan ellos, que ya es ley de la República, sancionado por el presidente Nayib Bukele. Estaban en contra del Bitcoin, aunque hay personas que preguntaban, ¿por qué está acá apoyando al Bitcoin? Y después dice otra señora, no, en contra del Bitcoin. Entonces no se tenía claridad qué los promovía o qué había traído a estas personas a San Salvador. También habían personas que estaban en contra de que el presidente Nayib Bukele fuera el presidente. Lo acusaban de dictador. Bueno, habían consignas de dictador. Mancharon Paredes como dictador y al final el presidente tuvo a bien a contestarles cuál dictadura. Y hizo un paralelismo que durante la administración de Francisco Flores Pérez, ahí se le reprimía a las manifestaciones en contra de la dolarización con antimotines, incluso para la pretendida reforma de salud con el seguro social, se utilizaron unas tanquetas que expulsaban agua a presión y quien manejaba esas tanquetas, en vez de apuntar a los manifestantes, apuntó a las personas que esperaban consulta en el Hospital Rosales y tiraron balas de goma contra periodistas. No sé si le fallaba la puntería, pero
Yo no vi policías en esta manifestación. No, no había. Mira, José Luis, ¿quiénes estaban ahí? Bueno, los representantes de todos los partidos que fueron derrotados, el 3F y el 28F en Vaca. ¿En Vaca? ¿Y quién lo sacó? Nayib Bukele. No, nosotros, con el voto. Tanto el 3F como el 28F. Lo sacamos nosotros, el pueblo. We, the people, les dijo no más, ustedes no más, no los queremos gobernando, ni en las instituciones, no los queremos ver, váyanse. Y los redujo el pueblo con su voto a esa esquinita de la infamia. Ahí en la asamblea, los dejó en la irrelevancia absoluta. El pueblo salvadoreño. ¿Quiénes estaban ahí? Ellos, los que el pueblo sacó. Eso era lo que pasó ahí. Esa es la realidad política, ¿no? Entonces tú no puedes hacer mayor error político que plantear como bandera, como objeto, como estrategia una ilusión sobre datos falsos. Tú tienes que medir tu propia fuerza y la fuerza del enemigo. Tú tienes que saber eso. Tienes que saber cuál es tu fuerza, con qué medios cuentas y cuál es la fuerza de tu enemigo y con qué medios cuenta. Eso es lo más básico en un análisis político, correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas en el país está perfectamente dibujada en el mapa de la mayoría municipal y en el mapa de la mayoría legislativa. En dos elecciones, el 3F que ganamos el Ejecutivo y el 28F que ganamos mayoría municipal y legislativa. ¿Quién tiene la legitimidad? Bueno, los que el pueblo eligió para que nos representaran, el presidente, los diputados y los alcaldes. Esos tienen la legitimidad democrática. Voy a lo del discurso presidencial. Perdón, sí. Disculpe, yo cuando le preguntaba quiénes estaban ahí, pensé que me iba a decir que allá andaba el señor Medardo González, no. Andaba Óscar Ortiz, andaba René Portillo Cuadra, andaba el ex magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime. ¿Andaban ellos ahí? ¿Y qué? ¿Y quiénes son ellos? No son nada. ¿Quiénes son? ¿Quién es Medardo González? ¿Quién es Óscar Ortiz? ¿A quién representan? ¿A quién representa Belarmino Jaime más que a su patrón, a Cristiani? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué no me refería a ellos? Porque no son nada. Es como me diga que andar el pueblo de San Mario, ¿y a mí qué? Puede andar, no andar, puede andar desnudo si quiere. No me interesa ese dato. Como si me dijera que ahí andaba Sánchez Serén, ¿y a mí qué? No tiene sentido para mí más que, bueno, ya en el caso de Sánchez Serén. Pero cuando hay una marcha, sí, se envía un mensaje, don Giovanni. Sí. Ellos enviaron un mensaje. Es el mensaje que te estoy diciendo, es humo, es ilusión. No tiene fundamento. Y no tiene un líder, o sea, no hay nadie que los conduzca. Bueno, mira, en nuestras manifestaciones habían líderes con la potencia y el liderazgo. Por ejemplo, ¿quién es el que ponía a los campesinos cristianos aquí en las calles de El Salvador? Apolinario Serrano, Polín Serrano. A quien Monseñor, cuando Polín llegaba, Polín se tenía que mover en la clandestinidad. Nosotros lo conocíamos, él llegaba a la universidad. Un campesino, absolutamente campesino. Apolinario Serrano, le decíamos Polín. Llegábamos y siempre lo queríamos mucho y le decíamos, mire, Polín, nosotros queremos hacer tal cosa. Y decía, pues sí, compas, pero no se puede. Entonces, como no tenemos pistola, aunque cuando pasemos ahí enfrente de la Embajada de Estados Unidos, decía Polín, aunque sea una escupida, tírenle, hombre. Esa era la manera de ser de Polín. Sí. Pero Apolinario Serrano convocaba a los campesinos y ponía 100.000 campesinos en las calles. Después de que Polín se murió, que nosotros lo veíamos llegar a pie a la universidad, entonces se descubrió que Apolinario Serrano era del Comité Central de la máxima dirección de la CFPL, era el comandante Apolinario Serrano en la clandestinidad. Pero nosotros no lo sabíamos. Ese era el tipo de líder. El tipo de líder era, bueno, Mélida Anaya Montes. Okay. Eso eran el tipo de líderes que teníamos. Bueno,
¿Quién convocaba? Monseñor Romero, pues. Monseñor Romero. Mira las manifestaciones que se armaban en cada misa de Monseñor, la gente oyendo en la calle. Bueno, si tú me mencionas a esas personas, no, me da igual que llegaran o no llegaran. O el colegio médico. Bueno, pues. O la asociación de jueces y magistrados. Sí, pero representados los jueces y los magistrados. Claro, es un grupo. Bueno, pues sí, entonces si vamos a representatividad, estamos hablando de otra cosa. Yo no perdería el tiempo en eso. Bueno. Decir que llegó Rubén Zamora, y a mí que llegue la chancleta Zamora ahí. Por cierto, así le decían la gente del FMLN durante el conflicto, ¿no? Chancleta Zamora. Joaquín Villalobos le decía así, la chancleta Zamora. Bueno. Bueno, mira, el discurso presidencial. Ahí oí, tú me lo comentaste, por cierto, yo ya lo había oído, que algunos factores de oposición decían, tan exitosa fue nuestra protesta que hasta el presidente lo obligamos a que 10 minutos de su discurso nos lo dedicara a hablar de la protesta. Idiotas, imbéciles. Es que ni siquiera se dan cuenta de eso. Por eso te digo que es humo, que es ilusión. ¿Por qué habló el presidente los primeros 10 minutos del tema de la protesta? ¿De qué habló el presidente no solo los 10 minutos? Todo el discurso. ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es la síntesis de ese discurso? Uno, se trata del discurso en la celebración de los 200 años de historia nacional, la celebración del bicentenario, la celebración de la independencia nacional. Eso, y que deje en claro el presidente, y lo dice textualmente: esta es la verdadera independencia. Aquel fue un primer paso, el de 1821. Fueron 200 años que no fueron los mejores, palabras textuales del presidente. Pero depende de nosotros que los próximos 200 años sí sean los mejores. No. ¿De qué está hablando? De la independencia, de la verdadera independencia. ¿Cuál es el tema del discurso? La independencia. ¿Y por qué se refirió los 10 primeros minutos puntualmente al tema de la protesta? ¿De qué estaba hablando el presidente? ¿Qué era lo importante? El contexto era lo de Chivo Wallet, lo de algunas, por ejemplo, lo de la dictadura, lo de la legitimidad democrática. Era necesario decir todo eso para decir lo central, que es el tema de todo el discurso presidencial. El presidente dejó claro, siendo muy prudente y políticamente correcto, lo dijo, todos sabemos a quién se refería el presidente cuando dijo que de parte de la comunidad internacional habían apoyado y financiado esa protesta. Esa protesta en la que se quemó incluso una bandera salvadoreña para incendiar un Chivo Wallet. Un idiota de esos activistas, para darle fuego al punto Chivo Wallet, al punto Chivo, lo hace con una bandera salvadoreña, incendiándola, quemándola. Bueno, y el presidente dice, el presidente es el hombre mejor informado del país. Y cuando dice en más de una ocasión, 2, 3 ocasiones, hubo apoyo de factor internacional, de la comunidad internacional. Algunos amigos financiaron esa protesta. Todos sabemos a quién se está refiriendo. Absolutamente todos. Sabemos que pasó buenas reuniones con alcaldes, ¿no? En cierta embajada, ¿no? Sabemos el papel que juega la encargada de negocio de esa embajada. Y el presidente dijo, bueno, no todos, sino una minoría apoyaron de la comunidad internacional, financiaron esa manifestación. Y a continuación el presidente dice, lo siento, pero esto no es un protectorado, esta no es una colonia, este es un país independiente y hemos logrado independencia y esto es real, no vamos a aceptar mandatos de ninguna potencia extranjera. Lo dijo sin recovecos el presidente, lo dijo sin hacer metáfora, de manera directa. No vamos a someternos a ninguna potencia extranjera. Eso no va a ocurrir. Por más que algunos aquí adentro, como Javier Simán,
como Rubén Zamora, como el Pollo Samayoa, clamen de que vengan a invadirnos prácticamente, pues. Que vengan las tropas norteamericanas a sacar al dictador de Capres. No. Entonces, el presidente en su discurso pone en el centro de su discurso, el concepto de independencia real, no la fingida independencia que tuvimos. ¿Qué tuvimos en 200 años? Falsa democracia, falsa independencia. Falsa independencia, falsa democracia. Esto es real. Por eso se refirió el presidente a la manifestación, para poner en el centro el hecho de que hubo factores internacionales, potencia extranjera, haciendo injerencia en la realidad nacional. No se puede hacer eso. En un país independiente no se puede hacer eso. Y la independencia y la democracia de este país son sustantivas, son reales, aparte de que ese mismo 15 de septiembre, aparte de tener mayoría legislativa, aparte de tener mayoría municipal, aparte de estar regenerando ya constantemente regenerando la institucionalidad, el 15 de septiembre hubo otro elemento, la entrega por parte del vicepresidente Félix Ulloa del estudio para una reforma constitucional en El Salvador. Fue entregada al señor presidente. ¿Eso qué dice? Que vamos a tener una nueva constitucionalidad. Y ahí cerramos el círculo. Ya derrotamos por completo el régimen bipartidista de 30 años. Con esos elementos que he mencionado, incluyendo el de la constitucionalidad, mayoría municipal, mayoría legislativa, nueva institucionalidad y ahora una nueva constitucionalidad legítima, representativa, consultada con el pueblo. Con una nueva constitucionalidad le damos vuelta al sistema oligárquico de los 200 años, que tuvo todos esos regímenes que he ido mencionando. El régimen de caudillos, el régimen de dinastía familiar, el régimen militar, el régimen de guerra, el régimen bipartidista de 200 años. Todos fueron expresiones, regímenes dentro de un solo sistema, el sistema oligárquico salvadoreño. A ese sistema le estamos dando vuelta y con esos elementos estamos cerrando y haciendo palpable y real, sustantivo, la democracia y la independencia en el país. Eso fue lo que el presidente dijo. Perfecto, vamos a una nueva pausa. Cuando volvamos, retomamos la agenda de este día, cuando el ministro de Hacienda ha visitado la Asamblea Legislativa y ha revelado cómo se manejaban los fondos de las colitas presupuestarias durante administraciones pasadas. Hay cálculos que pueden superar los 10 millones de dólares en el último año. ¿Y de qué forma? Ya se ha puesto el aviso a la Fiscalía. Asimismo, lo vamos a contrastar cuando Fusades dice que se ha roto el puente que existía entre el presidente de la República y las organizaciones no gubernamentales que sostuvieron una reunión a finales de agosto en Casa Presidencial. Volvemos con ello. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente.
Hablemos Claro, con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Gracias por continuar con nosotros pocos minutos para Código N, programa número 11. El invitado, el señor Giovanni Galeano. Giovanni, esta tarde ha sesionado la comisión especial que investiga la asignación de fondos a fundaciones como también a organizaciones no gubernamentales. Acá el ministro de Hacienda se ha hecho presente, el licenciado Alejandro Zelaya, y ha revelado cómo lo que se conocía a través del testimonio que fue a dar el exdiputado Jorge Chafik Handal Jr. de las colitas presupuestarias en algunas carteras de Estado, se hacía un pool y eso se distribuía a organizaciones no gubernamentales que dice el ministro de Hacienda que hasta ahora que está en el Ministerio de Hacienda sabe que existen. Son prácticamente instituciones que no tienen ningún tipo de respaldo, no hay antecedentes, ni tampoco hay respaldo de cómo se invirtió el dinero que se les derogó, que puede ascender en el último presupuesto a unos 10 millones de dólares. Estamos hablando del último año en que gobernó el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Mira, yo dije que era un día histórico, el día, te fijas, es otra característica de la época. Hablamos de día histórico prácticamente todos los días, porque hubo 0 homicidios, porque se logró el día en que fue avanza a la comisión legislativa. No, y el presidente en su discurso, disculpa que te interrumpa, dice que hay tantas buenas noticias que a veces se nos olvida lo que está pasando en el momento porque estamos recordando lo que se hizo ayer. Por ejemplo, ahora se dio ya luz verde al nuevo hospital Rosales, que va a ser uno de los mejores de nuestro país. Exacto. Y el voto en el exterior, y apenas estamos hablando del voto en el exterior cuando nos avisan de todas las obras que se viene, las primeras piedras del próximo año. Bueno, entonces, cuando a la comisión de sobresueldo fue el fiscal general, y el fiscal general fue claro y preciso, contundente al decir, todo eso es un burdo robo al Estado salvadoreño. O sea, lo dice el fiscal general con todas sus letras. Pónganle como quieran sobre sueldo, remuneraciones, todos los nombres que inventaron. Es un simple y burdo robo al Estado salvadoreño. Eso es, lo dijo el fiscal general de la República. Sí. Bueno, hoy yo lo escuché viajando en el coche, en radio. Escuché la intervención lo acontecido en la comisión. Escuché con mucha atención al ministro Zelaya y a los diputados. Y el ministro Zelaya fue totalmente equivalente a lo que llegó a ser el fiscal. Dejó en claro, absolutamente en claro, que no hay manera de justificar el ser juez y parte en el tema del dinero público. Es decir, soy diputado y le doy dinero a la ONG de la que yo soy, en el caso de Chafik Handal, por ejemplo, tesorero. Yo, miembro de la Comisión de Hacienda de Arena, le doy dinero a una ONG que yo presido, Milena Calderón. Yo, presidenta de la Comisión de Hacienda, le doy dinero a una comisión que yo fundé y que soy de la Junta Directiva, Lorena Peña. Es que ese es el caso de todas esas ONG fachadas. Dice el ministro, no hay posibilidad de que eso sea legal. No hay ninguna posibilidad, lo dice el ministro de Hacienda. Y dice más, esas famosas, 30 años se referían a las famosas colitas presupuestarias, y lo decían así, como una complicidad. En las colitas presupuestarias, no existen colitas presupuestarias, lo dejó claro el ministro. No hay tal cosa técnicamente, en términos económicos, financieros, de análisis presupuestario, de política presupuestaria, no existe tal cosa como colita financiera, sencillamente porque no hay sobrantes.
No puede haber sobrantes en el presupuesto. Se inventaron ese concepto para justificar el robo al Estado. El ministro de Hacienda llegó a dejar muy claro que se trató de un robo. Que se trató de un robo, así como el fiscal dejó en claro que los sobresueldos eran un robo. En este caso quedó en claro que toda esa actividad de la Asamblea Legislativa hacia los fondos erogados, hacia las ONG, fue un robo. Eso es lo que dejó claro el ministro Zelaya, en términos técnicos. Muy mesurado, él fue explicando punto por punto. Esa es mi respuesta. Interesante. Ahora, eso se da en el marco que algunas organizaciones vinculadas a FUSADES, y no sé si tú conoces una institución que se llama DTJ, decían esta tarde que iban a denunciar al presidente Bukele porque rompió compromisos y llaman a la comunidad internacional a condenar los hechos registrados el 15 de diciembre. Y están mencionando que hubo un cierre acelerado del espacio cívico en el país y que las organizaciones civiles están denunciando a la comunidad internacional que se ha roto el compromiso asumido en una reunión privada del presidente con las ONGs y las fundaciones el 30 de julio en Casa Presidencial, y que argumentan que están siendo atacados. Acá yo destaco que dentro de estas organizaciones está FUSADES. Y quien es el presidente de TJ hoy, porque han habido varios presidentes, es José Sáenz Marinero, quien prevé pues que se están cerrando los espacios cívicos en nuestro país. Ajá, ¿y qué quieres que comente lo que dice José Sáenz Marinero? No, no me interesa. Hablamos de representatividad, José Luis. Hablamos de legitimidad. Bueno, FUSADES incluso está diciendo que la están atacando, que la quieren cerrar, que están diciendo hechos que no son correctos, y la bancada... ¿Cuál es el mantra de 30 años? ¿Usted tiene alguna sospecha sobre lo que yo hago? Sí. Vaya a la fiscalía y ponga su denuncia. Eso era, ¿no? ¿Lícito o ilícito? Lo han dicho ahí. Ustedes me están acusando, entonces vaya a la fiscalía y ponga su... Bueno, eso hicimos. Eso hizo antier Marcela Pineda, sí, diputada, y Alexia Rivas. Fueron de la Comisión de ONG Fachada a la fiscalía a poner un aviso en contra de FUSADES. ¿A dónde fueron? A la Fiscalía General de la República a poner un aviso, y documentan cosas muy concretas. Esa organización, FUSADES, que ahora se denominan perseguidos políticos, no están acusados de ideas políticas, sino de haber sacado ilegalmente 50 millones del país y de no haber declarado al fisco sobre ese dinero. Eran $4 millones que tenían que haber sido cancelados al fisco. Pero, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Por qué tienen 50 millones que en lugar de tributar aquí, lo sacan a territorios de opacidad fiscal, como los paraísos fiscales? ¿Por qué tienen ese dinero? Porque tenían un negocio que se llamaba, era una microfinanciera, Propenio, que la venden y obtienen 50 millones. Pero ellos, para hacer FUSADES, solicitan que el Estado los declare de utilidad pública. Y para ser de utilidad pública tienen que ser no lucrativos, ¿no? Sin fines de lucro. ¿Y cómo es que tenían un negocio? Sin fines de lucro. ¿Y cómo es que ganan 50 millones? ¿Y cómo es que sacan estos 50 millones? Y muy bien lo explican las diputadas Marcela Pineda y Alexia Rivas. Sí. No lo sacan para ahorrar, para tenerlos ahorrados, sino para trabajarlos. Para trabajarlo. Ese dinero está en movimiento, ganando intereses. ¿Y las utilidades de ese dinero a dónde van a parar? Si son sin fines de lucro, ¿a dónde van a parar? ¿De qué está siendo acusada FUSADES en ese aviso? ¿Y qué es lo que están investigando? Irregularidades en el comportamiento fiscal de FUSADES. Entonces la acusación es tan grave como de lavado de dinero. Estamos hablando de cosas bien fuertes. Y de evasión fiscal. Hay un tercer delito que se me olvida cuál es. No. Entonces, bueno, dice, me están queriendo cerrar, me están persiguiendo políticamente. Te voy a decir algo más, José Luis. En ese aviso de la Fiscalía
no solo es el tema de los 50 millones sacados sin declarar al fisco. No solo se trata de ese tema, sino ellas puntualizaron algo que es los fondos Fantel, de la privatización de la telefonía, ¿no? Donde miembros de FUSADE eran de la junta directiva de Infocentros y a la vez del equipo que controlaba los fondos Fantel. Era la misma lógica de darse dinero a sí mismos, ser juez y parte. Eran de la junta directiva de los que vigilaban la administración de los fondos de Fantel, miembros de FUSADE y miembros del gobierno, pero miembros de FUSADE. En esa junta directiva había gente de FUSADE y los que solicitan dinero para Infocentros son miembros de FUSADE. Bueno, hay un conflicto de interés. Totalmente, no hay manera en que no haya delito de interés. Entonces, cuando dice FUSADE, nos están persiguiendo políticamente, alguien está persiguiendo políticamente a Luis Mario Rodríguez. Bueno, no está saliendo en las conferencias de prensa hoy. No está saliendo. Lo están investigando por cobrar cantidades exorbitantes en sobresueldo. ¿Alguien está persiguiendo políticamente al señor Sáenz? No. Pero hay algo más, José Luis, y esto dejémoslo claro de una vez. Esta es legitimidad democrática. Mira, José Luis, a los grupos de sociedad civil, a la sociedad civil la está dejando sola. Ayer, el 15 de septiembre marchó la sociedad civil y ahora se han roto los puentes con la sociedad civil. Ajá. Y los que ganamos por abrumadora mayoría en las urnas, el 3F y el 28F, ¿qué somos? No somos sociedad civil, ¿qué somos? Éter. ¿Cómo nos llamaban en términos troles? Éter. ¿Quiénes somos? Los que fuimos a depositar el voto y pusimos la crucita y nos mancharon el dedo. ¿Quiénes fuimos los que sacamos Arena, al FMLN, al PCN, al PDC, a todos esos vagos de cualquier tipo de incidencia política y los redujimos a la irrelevancia? ¿Quiénes? Éter. Fuimos sociedad civil, eso somos, sociedad civil, a cuenta de que una organización que tiene 12 personas, y me alargo, como la de este señor Sáenz, él es la sociedad civil, pues. Y FUSADE es la sociedad civil. Y Cristosal es la sociedad civil. Grupos de 20, 30, 40 personas que se rotan y hacen la sopa de letras. Y el Faro es la sociedad civil, Gato Negro, Gato no sé qué es la sociedad civil, y Factum y el Diario de Hoy, párale de contar. Esa es la sociedad civil. Y nos van a demandar ante el mundo la sociedad civil. Y nosotros, y We the People, que votamos el 3F y el 28F, ¿qué somos? No somos sociedad civil, a saber que somos espectros, fantasmas. ¿Cómo no? ¿Qué somos, pues? Eso te dice, José Luis, lo que hicieron durante 200 años, excluirnos a nosotros. Y por eso le llaman imbéciles. Hombre, ¿y cómo quieres que le llame a semejantes imbéciles? Nos excluyeron durante 200 años y les extraña que los saquemos, los apartemos y los ignoremos. ¿Cuál puente? ¿Y yo para qué quiero tener un puente con delincuentes? Solo que tengan cuello blanco. Peor aún, mucho peor aún. Porque ¿cómo se explica que en una manifestación como la del 15 de septiembre habían consignas en contra de la corrupción y iban personas ahí que están siendo investigadas? O sea, es la corrupción tuya, no la mía. Bueno, ¿y a quién defienden? Pues a Margarita Escobar, a Sánchez Serén, a Mauricio Funes, a Sigfrido Reyes, a Carlos Reyes, a toda una sarta de dirigentes de Arena y del FMLN que si no están presos es que para allá van. Es que para allá van, a Norman Quijano. Bueno, a eso defienden. Porque nosotros desayunamos con los periódicos y dicen doble revés a la administración del presidente Bukele, ya que los miembros del gabinete de seguridad del profesor Salvador Sánchez Serén han sido favorecidos con una resolución de medida sustitutiva, pese a que tienen instrucción por los 4 delitos cometidos a su cambio. Y luego, ayer mismo, o el martes mismo, el exalcalde de San Salvador es favorecido con otra vez arresto domiciliario, pero la fiscalía va a apelar
y los jueces argumentan que sí cumple el requisito para estar en arresto domiciliario, pese que se le agregó un quinto delito. Sí, ese es el tipo de comportamiento del delincuente de cuello blanco. Corrompe la justicia. ¿O ellos son superiores por haber sido funcionarios al pueblo? Toda la vida actuaron así. Ellos tienen ventaja sobre nosotros. Medio hay una amenaza de cárcel, inmediatamente les dan angina de pecho y se van al hospital de la mujer y ahí les ponen medidas sustitutivas. Pero el exalcalde dice que tiene problemas neurológicos, sí, dice que ha reducido su peso en 38 libras. Sí. Eso sí, la huelga de hambre nunca la cumplió, eso no existió. Mira, José Luis, la sociedad civil que se dice, los que se llaman sociedad civil, ya te lo dije, son una sopa de letras de organizaciones más los medios de comunicación, y tú dices, nos desayunamos leyendo que el diario de hoy dijo, o nos desayunamos leyendo que la prensa gráfica hoy no le dijo. mencioné. Yo tengo la felicidad de no desayunarme leyendo. Disculpe si... No. Si está mal hecho, pues lo que... No, tú eres periodista, tienes todos los días programas y tienes que estar yo lo entiendo perfectamente. Como yo no tengo que hacer eso, con un programa semanal, bueno, 2, y de análisis, no de información, bueno, me puedo dar el lujo, tengo la felicidad de no desayunarme, no amargarme el desayuno leyendo esos panfletos. De acuerdo. Yo no leo ni el Faro, ni Factus, ahí leo en redes sociales que el Faro, bueno, la prensa dice la señora Bernal, jefa de gabinete y operaciones del gobierno, está en Italia con no sé qué, y Carolina viene y saca una foto donde ella está, ¿no? Ahí repartiendo, vigilando bueno. Entonces, eso es lo que ellos dicen siempre. Es como decir que hay un dictador en el país, que esta es una dictadura. Entonces, te doy la lista de buenas noticias. ¿Qué es democracia y legitimidad democrática sino crear nuevos derechos y ampliar derechos? ¿Qué hicieron ellos en 30 años? Negarle el voto a nuestros hermanos en el exterior, a los salvadoreños en el exterior. ¿Qué es lo primero que hace el presidente Bukele? Reconocer el derecho fundamental de los salvadoreños a elegir y a ser elegidos. Es una brecha histórica. Bueno, entonces, agregar derechos, cumplir demandas, saldar deudas históricas acumuladas durante 200 años, de la manera tan acelerada como este gobierno lo está haciendo, eso es lo que les molesta. Y que se investigue la corrupción. Eso es lo que les molesta. Giovanni, pero ese camino es irrenunciable. Gracias por haber compartido esta noche este análisis en Código N, programa número 11. Ha sido muy ilustrativo para acercarnos a la realidad y sobre todo para entender los hechos con este análisis de proceso que tú tienes el privilegio de hacer. Muchas gracias. Pasen buenas noches y un saludo a todos. Se les quiere. Ha estado en sintonía el auditorio de Fray Felipe Tyson en Atlanta. Me escribió hace unos minutos que habían más de 5,000 personas conectadas en su red. Saludos, Felipe, se te quiere. De Twitter, siempre te mando un saludo a ti personal. Sí, claro. Y que ha valido la pena desvelarse hoy. Nos vimos allá en van 2 horas adelante, o sea que ya las 11:30. Gracias, Giovanni. Un saludo, buen fin Felipe. de semana. Buenas noches. Gracias por la sintonía. Nos encontramos el próximo martes. El lunes, Giovanni va a estar ya con nosotros, Walter Araujo. Gracias.